Hola, amados amigos y hermanos que frecuentemente tenemos la oportunidad de aprender juntos. Estamos en Semana Santa, hoy es día miércoles y he estado pensando en conversar acerca de una pregunta que desde pequeñito tenía dentro de mi cabeza y no me dejaba tranquilo, no podía dormir. Siempre pensé, ¿cómo es que Jesús murió el Viernes Santo y resucitó el domingo, que es primer día de la semana, y la Biblia dice que Él fue enterrado y resucitó después de 3 días y 3 noches? No me cuadraban nunca la matemática para ver 3 días y 3 noches entre viernes y domingo en la mañana. Desde pequeño recibí la aclaratoria de que cuando la Biblia se refiere a 3 días, no necesariamente eran 3 días completos. Y entonces más o menos eso me decía, bueno, cállate y sigue caminando, que si la Biblia lo dice, así es. Pero conforme he entendido la vida cristiana, Dios nos dio el raciocinio para usarlo y la fe en Cristo es real, es ciega porque es totalmente abrazando su verdad, pero no es irracional. Así que con los años de investigación entendí qué es lo que pasó y hoy quiero compartirlo por si hay alguien que no lo entiende aún. Jesucristo, ¿cuándo murió? Lo primero que tenemos que tener claro son las cosas en las que no hay discusión. Estamos claros en que Jesús murió el día de la Pascua, que fue sepultado rápido antes de que llegara el Shabbat, y por eso la solicitud de José de Arimatea de poderlo llevar rápidamente, y resucitó el primer día de la semana. Eso lo tenemos claro. Tenemos claro que el mismo Jesús profetizó que la única señal que se daría de que Él era el Mesías era la señal de Jonás. Y lo encontramos en Mateo 12, 38 al 40, cuando conversando con escribas y fariseos, Él dice que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, Él estaría 3 días y 3 noches debajo de la tierra, en el vientre de la tierra para después resucitar. Juan 2.19 hace referencia que en 3 días Él resucitaría. Marcos 8.31 dice después de 3 días Él va a resucitar. Lucas 24.46 dice se levantará al tercer día. Entonces, ¿cómo podemos ver la matemática y la lógica en esos 3 días desde su muerte hacia su resurrección? Las cosas que tenemos que aclarar primero en cuanto a contexto histórico es que la manera en que el judío percibía el día, la constitución del día, es distinta a la del mundo gentil. Por lo tanto, es distinto a como nosotros hoy en día también la vemos. Para ellos, el día comenzaba con el anochecer, exactamente con el crepúsculo, con la puesta del sol. Después venía inmediatamente entonces las primeras horas del día eran la oscuridad y luego venía la segunda parte del día que era la luz y terminaba la luz con el crepúsculo que iniciaba el otro día. Si lo ves un poco extraño, te animo a que vuelvas a leer Génesis, por ejemplo, cuando Dios narra la creación. Él dice, y fue la noche y la luz, y entonces fue el primer día. Y así va toda la narrativa, y fue el atardecer y el amanecer, y entonces fue el segundo día. El mismo Génesis narra que el día que Jesús contaba para los días de la creación, que Dios contaba, perdón, para los días de la creación, era el atardecer y el amanecer, el atardecer y el amanecer. Y te lo pongo explicado aquí en este cuadro. Un día, el día 14, por ejemplo, comienza, que es un miércoles, comienza con el anochecer y termina con el día. La luz del sol, perdón. Después el jueves comienza con el anochecer y termina con la luz del día. Ahí lo puedes ver con detalle. Teniendo eso en cuenta, tenemos que preguntarnos si Jesús murió el día de Pascua, que la Biblia también lo llama el día de la preparación, y ya te voy a explicar por qué. Si puedes, mira lo que dice Levíticos capítulo 23, versículo 5 en adelante. Dice, la Pascua del Señor comienza el día 14. Entonces, ahí vas a ver un cuadro donde dice que comienza el día 14 del mes primero. El día 14 del mes primero. El mes primero es el mes de Nisan. Cristo murió en la Pascua un 14 de Nisan. Luego vamos a ver de qué año. Entonces, el 14 comienza la Pascua. La Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero a la hora del crepúsculo. El día 15, que es el día siguiente del mismo mes, comienza la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor. Durante 7 días comerán pan sin levadura. El primer día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no se hará ningún trabajo. Ese día es lo que se llamaba un sábado solemne o un sábado anual. En inglés se le llama el High Sabbath.
Durante 7 días presentarán al Señor ofrendas por fuego y el séptimo día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo tampoco. Ok, entonces fíjate, tomando eso en cuenta, vamos a ver que durante la Pascua y la fiesta que le sigue inmediatamente, que es la fiesta de panes sin levadura, algunos se confunden porque creen que la Pascua es el inicio de la fiesta de panes sin levadura y están unidas, juntas. Tienen en común que tanto el día de Pascua como el día de inicio de la fiesta de los panes sin levadura se consumía pan sin levadura, solo que en la Pascua se mataba el cordero de la Pascua y se comía también el cordero. Entonces, dice Levíticos que la Pascua amerita la muerte del cordero, la preparación del pan sin levadura y la celebración de esa cena, que es la cena, la última cena, la Santa Cena, cuando Jesús está con sus discípulos. El día siguiente, después de el inicio del llevar a cabo la Pascua, el día 15 del mes de Nisan, comienza la fiesta de los panes sin levadura, pero dice allí, como acabamos de leer, de que ese primer día es un sábado anual, es decir, ese día se tenía que consumir el pan sin levadura, hacer los ritos normales de la celebración, del honor a Dios, pero no se podía trabajar, no se podía hacer nada. Y luego seguía. Es decir, esa semana de la Pascua hay 2 sábados, el sábado solemne, que era el 15, y después se iba a conseguir el sábado normal, el sábado semanal. Teniendo eso en cuenta, entonces nos vamos a preguntar de una forma matemática dentro de lo que implica el conocimiento de las fechas. Sería sencillo determinar entonces cuándo murió Jesús. Jesús murió el 14 de Nisan. ¿De qué año? Ahora tenemos que hablar acerca de un monje, Dionisio, que fue en el 525 cuando, por petición del Papa Juan I, estableció lo que conocemos ahora como antes de Cristo y después de Cristo para definir el curso de la historia. Eso fue en el 525, es decir, en ese siglo VI. Y eso no fue aceptado sino hasta el siglo XI. En el siglo XI, ya que tanto Occidente como Oriente aceptó que el antes de Cristo y después de Cristo era algo normal y correcto para definir el transcurso de los años de la historia. Cuando Dionisio trató de establecer la fecha de la muerte de Jesús, o también pretendía hacerlo a través del nacimiento de Jesús, ya es comprobado que cometió un error. Y en ese error, él se equivocó por lo menos 3 años. Hay algunos que dicen que 4, hay algunos que llegan hasta 7, pero dentro de lo más aceptado es 3 años. Por ejemplo, Lee Strobel, uno de los grandes reporteros y estudiosos que escribió el libro de El caso Cristo, está de acuerdo con los estudiosos que refieren un error de 3 años. Por lo tanto, Jesús no murió el año 33 después de Cristo, sino el año 30 después de Cristo. Si nosotros buscamos en el calendario judío y lo comparamos con el calendario romano, que es el calendario gentil, ¿qué día cayó el 14 de Nisan del año 30? Nos vamos a dar cuenta que ese día 14 del mes de Nisan cayó un día miércoles. Y ahí te voy a mostrar acá en el video una tabla exacta donde puedes ver esa evidencia. Entonces, si Jesús murió en Pascua, Él murió el miércoles 14 de Nisan del año 30. Hay otra manera de poder calcular ese año y tiene que ver con los estudios que se han hecho acerca de el tiempo de Pilato, el tiempo de Herodes, pero eso es otra manera de acercarse y llegar a la misma conclusión, pero por cuestión de tiempo no quiero ir por ese camino. Pero es interesante que la arqueología ha podido comprobar, y la referencia no solo bíblica, sino extrabíblica, acerca del reinado de Herodes y el tiempo de gobierno de Pilato, nos puede ayudar a deducir exactamente entonces cuándo fue el tiempo de la muerte de Jesús. Yo creo firmemente que fue el 30. El 30 después de Cristo, miércoles 14, murió Jesús. Si nosotros lo vemos así, vamos a darnos cuenta entonces de que hay una secuencia. Este 14 comenzó y vamos a ver un proceso de desarrollo. Veamos qué ocurrió ese día. Ok, siguiendo con la explicación, tenemos que mirar ahora qué pasó ese primer día, el día de la Pascua. El día de la Pascua, miércoles 14 de Nisan, comenzó como siempre con el atardecer, a las 6 de la tarde. Si podemos ver en esta sección, y aunque se ve lejos, te lo voy a acercar en unos segundos, vas a poder ver la cronología. Lucas
22, 13 al 15 dice que se celebró la Pascua. Seguro eso fue comenzando el atardecer, iniciando la Pascua, la festividad. Marcos 14, 26, versículo después 39 al 41, dice que fueron al Monte de los Olivos. Seguro, después de comer la Santa Cena, allí estuvieron en el Monte de los Olivos, que sabemos que fue un tiempo como de 3 horas, algo así, casi hasta el anochecer, porque en varias ocasiones Jesús invitó a los discípulos a orar con él y ellos se estaban quedando dormidos. Entonces celebran la Pascua, van al Monte de los Olivos. Luego, Marcos 14, 53, narra que como a la medianoche fue el arresto de Jesús, cuando Judas lo entrega y le da un beso. Esa es la parte de la noche, del atardecer, la oscuridad del día 14. Luego, en la parte del día de ese miércoles, ocurre que muy temprano, Marcos 15:1 dice que Jesús es llevado ante Pilato. Después el mismo Marcos, versículo 25 del 15, dice que fue la crucifixión. Y ahí tenemos algunas cosas que son interesantes, hay mucho que decir, porque uno de los evangelistas lo narra desde el horario gentil y Marcos lo hace desde el horario judío. Entonces, la crucifixión fue aproximadamente a las 9 de la mañana. Y recuerden que esa era una muerte muy lenta, porque era un periodo largo que llevaba hasta la asfixia final forzada o por los daños naturales hechos. A las 9 comienza la crucifixión. Después dice Marcos 15, 34, 33 y 34 y el 37 que vinieron un periodo de la oscuridad, cuando hizo ese eclipse, esa oscuridad que creemos que fue 3 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y entonces más o menos ahí al final de esas 3 horas, a las 3 de la tarde, un poquito quizás después, Jesús muere. Inmediatamente de eso dice Juan 19, 31, que querían las autoridades asegurarse de su muerte, por eso traspasaron su costado, porque querían romperle las piernas. ¿Cuál era la premura? Recuerda que después del 14 tenía que venir el sábado especial, el Sabbat, el High Sabbath, y eso iba a llevar como consecuencia que no podían bajar el cuerpo. Y hay documentos en la historia que narran la ley romana que sí permitía que los crucificados fueran enterrados. E inclusive en 1926 o por ahí cercano se descubrió una pequeña urna donde habían los huesos de un señor, no me recuerdo si se llamaba Josías o Josefo, por ahí era el nombre, que fue crucificado y se le permitió a su familia enterrarlo. Es decir, que no es extraño que los discípulos quisieran enterrar a su maestro antes de que llegara el sábado alto, el sábado anual, que no podían hacerlo si no tenía que quedar el cuerpo allí. Y es verdad que a los romanos les gustaba dejar que los cuerpos se pudieran para que los cuervos y los animales silvestres se lo comieran. Pero Marcos 15, 42 al 47 narra cómo José de Arimatea rápidamente viene y pide que se le permita a los discípulos entregarle el cuerpo a la madre y llevarlo al entierro. Entonces, allí muere Jesús, en ese primer miércoles, en la parte de la noche, la parte del día. Entonces, fíjense cómo ahora sí va cuadrando todo. Si es así, el sábado alto, el sábado anual, es el primer día, y ahí va a haber la primera noche y el primer día. Luego viene el viernes, que es el 16 de Nisan, ahí va a ser la segunda noche y el segundo día. Luego vamos a tener el sábado normal, y el sábado normal nosotros vamos a ver que está presente otra vez la tercera noche y después el tercer día. Y después de ese tercer día, Jesús, cuando comienza el domingo, resucita. Entonces nos vamos a dar cuenta, porque hay la narración de los distintos evangelios, lo que ocurrió ya en ese periodo final. ¿Qué pasa? Marcos 16:1 narra que después del sábado alto, el viernes, las mujeres lo que hicieron fue ir a comprar las especies. Después prepararon todas las especies, dice Lucas 23:56, para tener todo listo. Pero después que compraron las especies y las prepararon, no pudieron embalsamar el cuerpo de Jesús o volverle a poner las especies porque se les atravesó el sábado normal. Tuvieron que esperar otra vez esa agonía de esperar el querer ir a atender al cuerpo. Muy temprano, dice uno de los evangelistas, cuando todavía siendo de noche, es decir, del domingo, María se acercó a la tumba. Pero es en la mañana cuando todas llegan y ya les dice el ángel que no, ya Jesús resucitó. Jesús debió haber resucitado aquí el 18, ese domingo, en las horas de la oscuridad, porque ya él no estaba en la tumba cuando se acercaron las mujeres
en la mañana. Entonces hoy miércoles, medita en que Jesucristo murió por ti. Y Él pasó 3 días y 3 noches completos en el vientre de la tierra para poder restaurar nuestra relación con Dios, perdonar nuestros pecados. Curiosamente, por tradición, nuestras iglesias se reúnen el miércoles y el domingo. El miércoles porque fue el día que Jesucristo murió para recordar su sacrificio, y el domingo, primer día de la semana, el día en que Jesús de Nazaret resucitó.